Hola, bienvenidos nuevamente a las prácticas de parasitología. Hoy hablaremos sobre parasitosis intestinales, específicamente de céstodes, sobre teniasis, cisticercosis e himenoleupiasis. Entre los helmintos de importancia médica se ubican dos grupos, los platelmintos y los nematelmintos. En el primero están céstodos y tremátodos. Los céstodos son organismos pluricelulares que atraviesan por las fases de huevo, larva y adulto. La fase larvaria recibe diferentes nombres dependiendo del género del parásito. Por ejemplo, el género Hymenoleucis se llama cisticercoide, el género Taenia, cisticerco, el de Echinococcus se llama Hydatidae, entre otros. La himenoleupiasis es una parasitosis ocasionada por céstodos del género Hymenoleucis. Ahora, sabiendo esto, podemos seguir. En la práctica de hoy hablaremos sobre las teniasis, la cisticercosis y la himenoleupiasis. La teniasis es causada por Taenia solium y Taenia saginata. La cisticercosis es causada por la forma larvaria de Taenia solium, conocida como Cisticercus cellulosae, y la himenoleupiasis es causada por Hymenoleucis nana e Hymenoleucis diminuta. Antiguamente, la teniosis se conocía como solitaria y se reconoce desde la antigüedad como un agente infectante en el humano. A continuación podemos observar los huevos de Taenia sp que no se distinguen en el directo los de saginata de los de solium. Los saginata son característicos de la carne de res o del bovino, mientras que la solium es del porcino. Por otro lado podemos observar un cisticerco, que es el causante de las lesiones a nivel cerebral, conocido como cisticercosis. En la siguiente imagen podemos apreciar el por qué se les conoce como gusanos aplanados o de cinta, ya que presentan una forma de cinta constituida por varios segmentos conocidos como proglótides. Aquí podemos observar en la placa de Petri una tenia extendida y donde se observan los proglótides, que son los segmentos o las series de segmentos que componen la tenia como tal. Dentro de la morfología de la tenia tenemos los huevos, que son esféricos, miden de 47 a 77 micrómetros de diámetro, poseen una capa vitelina externa que casi siempre se pierde y recubre un cascarón grueso formado por bloques de queratina que se observa estriado al microscopio de luz. Esto se conoce como embrióforo, dentro del cual se encuentra el embrión hexacanto, llamado así porque tiene 6 ganchos. Esto se conoce como la oncósfera. Comúnmente se dice que parece una medallita de la Virgen de Guadalupe cuando lo vemos al microscopio. Y aquí podemos observar las formas de cisticerco, ya sea de Taenia solium o saginata, donde a Taenia solium se le conoce como Cisticerco cellulosae, el cisticerco, mientras que al cisticerco de la Taenia saginata se le conoce como Cisticerco bovi. En la diapositiva que podemos apreciar a continuación, observamos la morfología de los adultos de Taenia. El adulto de Taenia solium es un céstodo que en su fase adulta mide un promedio de 2 a 4 metros de longitud. Unos pueden medir hasta 1.5. El extremo anterior de este se encuentra el excólex. Generalmente tiene un diámetro de 1 milímetro. Posee 4 ventosas, como pueden apreciar aquí, solo se ven 3. Del otro lado estaría la otra. Y arriba presenta un rostelo formado por una doble cadena de 25 a 30 ganchos cada una. El cuello, que es esta parte que está acá,
se encuentra posterior al escólex, es delgado y mide de 5 a 10 milímetros. Continúa el estróbilo, que es una cadena de alrededor de 1000 segmentos de proglótides. Cada proglótide se conoce como una unidad reproductiva independiente que contiene órganos reproductores femeninos y masculinos. Por otro lado, la tenia saginata, como pueden observar acá, tiene un escólex pero sin rostelo y sin ganchos. La cabeza es cuadrada con un diámetro de 1.5 a 2 milímetros. Está provista de 4 ventosas semiesféricas de 0.7 a 0.8 milímetros de diámetro que le permiten fijarse en la mucosa del intestino delgado. Coloquialmente, o como para que ustedes puedan memorizarlo, la tenia solium es la que tiene corona, mientras que la saginata no tiene corona. En la siguiente lámina podemos hablar sobre la morfología de los adultos de tenia. Los adultos tienen un cuerpo dividido, como ya les dije, en escólex, cuello y estróbilo. El estróbilo son las proglótides que están conformadas por jóvenes, maduras y grávidas. Los proglótides más cercanos al cuello son inmaduros o jóvenes, y conforme se alejan del estróbilo, maduran y producen una cantidad de huevos en el útero, más de 50.000, que fecunda el esperma liberado de los testículos. En la tenia solium, cuando ya tiene sus órganos de reproducción formados, se denominan proglótides maduros, los cuales tienen 3 lóbulos ováricos. Debido a que las tenias tienen capacidad de hermafroditismo, tienen órganos femeninos y masculinos en cada proglótide, y la fecundación es incontrolada. Por otro lado, los embriones que se forman después de la fecundación están cubiertos por bloques de queratina que se encuentran en los proglótides más lejanos y reciben el nombre de proglótides grávidos. Estos últimos presentan ramas uterinas. Ahora, por otro lado, tenemos la tenia saginata, donde los proglótidos maduros tienen 2 lóbulos ováricos y los grávidos tienen más de 13 ramas uterinas, lo cual es útil para el diagnóstico. Asimismo, puedo recordarles que el estróbilo puede contener más de 2000 proglótidos, en el caso de la tenia saginata. En la lámina que podemos apreciar a continuación, hablamos de la morfología del escólex, que es la porción anterior o cefálica de las tenias, que puede medir entre 1 y 2 milímetros dependiendo de quién sea. En el extremo anterior, como ya les dije, se encuentra el escólex. Tiene 4 ventosas y un rostelo en el caso de la tenia solium. Presenta una corona de ganchos o acúleos formados por una cadena de 25 a 30 ganchos cada una. Luego de ella tenemos el cuello y continúa el estróbilo, que en el caso de la tenia solium puede tener alrededor de 1000 segmentos. La tenia saginata, como les mencioné, tiene un escólex sin rostelo y sin ganchos. Su cabeza es cuadrada, con un diámetro de 1.5 a 2 milímetros. Está provista de 4 ventosas semiesféricas de 0.7 a 0.8 milímetros de diámetro que le permiten fijarse a la mucosa del intestino. Podemos observar acá cómo se ven las 4 ventosas con ausencia de los acúleos o ausencia de rostelo, mientras que la solium presenta sus 4 ventosas con un rostro o rostelo y su respectiva corona de ganchos. Ahora bien, tenemos la morfología del cuello. ¿Qué es el cuello? Es la zona de crecimiento y proliferación celular del parásito. A partir de allí es donde se originan los proglótides del estróbilo. Recordemos que el cuello se encuentra posterior al escólex, como podemos observar acá. Esta imagen que podemos ver es una tenia solium, ya que presenta rostelo y ganchos. Podemos
reforzar que enseguida del cuello tenemos los proglótides inmaduros jóvenes. En su segunda porción los proglótides maduros, y luego podemos observar cómo los proglótides presentan testículo, vagina, poro genital, ovario, útero y conducto espermático. Por lo tanto, reforzamos el hecho de que son hermafroditas. Debido a su capacidad de hermafroditismo, tienen los órganos femeninos y masculinos en cada proglótide. Y los embriones que se forman después de la fecundación van a quedar cubiertos por bloques de queratina. Y estos proglótides van a ser los que se encuentran más lejos del cuello y son los que reciben el nombre de grávido. Y ahí presentan ramas uterinas. A través de esto nosotros podríamos diferenciarlos. La tenia saginata también, sus proglótides maduros tienen lóbulos ováricos. La diferencia es que la solium tiene 3 lóbulos ováricos, mientras que la saginata tiene 2 lóbulos ováricos. Y los proglótides grávidos tienen más de 13 ramas uterinas, mientras que los proglótides grávidos de la tenia solium presentan menos de 13 ramas uterinas por cada proglótide. Podemos observar la organización de una proglótide madura en las morfologías de proglótides maduras de tenia CP. Podemos decir que se encuentran conformados por útero, testículo, canal deferente, bolsa del cirro, poro genital, vagina, ovario, glándula vitelina o el ootipo. En los proglótides maduros se encuentran los ovarios, que están formados por 3 lóbulos. En el caso de la tenia solium, ya que la tenia saginata es bilobulada. Muy bien, siguiendo con la tenia solium, tiene 3 lóbulos, como ya les dije, y uno de ellos es un lóbulo accesorio que se ubica al lado del poro genital. Como podemos observar acá, esto que está aquí es la glándula vitelina. La glándula vitelina está constituida por folículos y se sitúa detrás del ovario. Este que está acá es el ovario. El oviducto recibe el conducto vitelino común y la vagina antes de penetrar en el ootipo y está rodeado por la glándula de Melis. Debemos resaltar lo siguiente en cuanto a las proglótides maduras. Para resumir, podemos decir que las características de la proglótide madura entre la solium y la saginata: primero, la tenia solium, las proglótides maduras son cuadrangulares y presentan poros genitales unilaterales que se alternan de forma regular. Los testículos confluyen por detrás de la glándula vitellogénica. Presenta un ovario con 2 lóbulos más grandes y un tercer lóbulo accesorio al lado del poro genital, considerándose este un ovario trilobulado. La bolsa del cirro alcanza el nivel del poro excretor y no existe esfínter vaginal. Mientras que la tenia saginata, las proglótides maduras poseen poros genitales unilaterales que se alternan de forma muy irregular, mayor número de testículos que la tenia solium, pero no confluentes por detrás de la glándula vitellógena, y la bolsa del cirro es más corta, además de que tiene un ovario bilobulado, y la vagina tiene un refuerzo muscular, es decir, un esfínter vaginal. Ahora tenemos las características de las proglótides, pero grávidas. Aquí podemos observar las proglótides de una tenia solium y la proglótide de una tenia saginata. Lo primero que vemos es las ramificaciones uterinas. Las ramificaciones uterinas en la tenia solium tienen un aspecto dendrítico, mientras que en la tenia saginata
son de aspecto dicotómico. Podemos decir que las proglótides grávidas de Taenia solium son más largas que anchas. Presentan un útero grande con una rama central a lo largo del anillo con de 7 a 13 ramificaciones laterales. Y estas están repletas de huevos, entre 30.000 y 50.000 huevos por anillo. Mientras que en la saginata, las proglótides son más largas que anchas, como pueden apreciar, y poseen un útero con una rama central a lo largo del anillo con ramificaciones laterales en número mayor a 13, lo que sirve para la diferenciación de la especie solium de la saginata, y pueden existir hasta 10.000 huevos por anillos. Cabe destacar que las proglótides grávidas de Taenia solium se desprenden de 3 a 6 pasivamente en las heces, mientras que las de saginata se desprenden individualmente, pasiva o activamente. A continuación podemos observar la morfología de los huevos de Taenia. Son indistinguibles los de saginata de los de solium. Son esféricos, miden de 47 a 77 micrómetros de diámetro, poseen una capa vitelina externa que casi siempre se pierde, un cascarón grueso o cáscara embriófora formado por bloques de queratina que se observa estriado al microscopio de luz, también conocido como embrióforo, y dentro del cual se encuentra el embrión hexacanto, que es el que observan aquí. Se ven aquí el embrión hexacanto, el cual posee unos ganchos guacúleos, que por eso se llama embrión hexacanto, porque tiene 6 ganchos y se conoce como oncósfera. La Taenia saginata también pasa por todo esto, al igual que la solium, y solo se distinguen por componentes moleculares. Es por ello que debe reportarse como Taenia sp, ya que nosotros no podemos identificarlo al microscopio. Aquí puede observarse un artefacto, polen, la diferencia entre el huevo de Taenia y un artefacto. Podemos observar una muestra de heces procesada por el método de concentración Willis, donde se aprecian varios huevos de Taenia sp. Tenemos el Cysticercus cellulosae y el Cysticercus bovis. El Cysticercus bovis es el nombre que se le ha dado histórica y usualmente al cisticerco, que realmente es una fase intermedia o larval de la Taenia saginata en este caso. Aquí podemos observar que hay un cisticerco evaginado y otro invaginado. Se puede observar la vesícula llena de líquido con el escólex invaginado, y esta puede medir de 6 a 15 milímetros. Para resumir, tenemos que la teniasis es la ingesta de la forma larvaria de Taenia sp, y la patogenia es causada por gusanos adultos. La cisticercosis es una ingesta de huevos de Taenia solium, y la patogenia es por la forma larvaria, por el cisticerco. La neurocisticercosis tiene una prevalencia de 50 millones y una mortalidad de 50.000 casos al año. La forma infectante para la cisticercosis, recordemos, es los huevos. Y para la teniasis es el cisticerco. El hospedador susceptible para la teniasis, el hombre sano, y para la cisticercosis, el hombre sano. Para realizar el diagnóstico tenemos lo siguiente. Para un diagnóstico de teniasis tenemos el clínico epidemiológico, que coincide con dolor abdominal, náuseas, apetito exagerado y pérdida de peso, mientras que el diagnóstico de laboratorio se hace a través de la demostración de las formas parasitarias, ya sea a través del método directo de Salina y Lugol, los métodos de concentración como Willis, Cato o Faust, o el tamizaje de heces para la diferenciación de las proglótides. Para el diagnóstico parasitológico, dentro de los métodos diagnósticos está el tamizaje de heces, que no es más que el homogenizado del contenido de las heces
en solución. Se pasa por una masa metálica fina para obtener o separar los proglótides o huevos y se colocan entre dos láminas de vidrio, se aclara con ácido acético o se usa carmín acético y se realiza un montaje, ya sea en bálsamo de Canadá, para observarlo al microscopio. Como podemos observar aquí, tenemos un homogenizado y se hace pasar por una malla metálica y para poder así tener los proglótides, y esto es lo que se va a colocar en las láminas de vidrio, se va a observar en el microscopio para poder hacer la diferenciación. El diagnóstico parasitológico, como ya sabemos, podemos hacerlo a través de la demostración del parásito en heces. En este caso sería el huevo de Taenia sp. SP porque no podemos diferenciar los huevos de Taenia solo de los de Saginata, o a través del tamizaje de heces observando las proglótides grávidas. También podemos hacer diagnósticos de teniosis a través de métodos indirectos como los inmunológicos, por determinación de coproantígenos, determinación de anticuerpos, también por métodos moleculares a través de sondas de ADN o de PCR. Por otro lado, el diagnóstico de cisticercosis a través de una anamnesis, el médico hace su diagnóstico clínico epidemiológico confirmando una autoinfección con Taenia solium. También podemos hacer nuestro diagnóstico de laboratorio a través de exámenes directos como es un examen de heces y por métodos inmunológicos o indirectos como el ELISA, inmunoblotting, inmunofluorescencia, hemaglutinación e inmunoelectroforesis. Por otro lado, tenemos la himenolepiosis, cuyas especies causantes de esta infección humana son la Hymenolepis nana y la Hymenolepis diminuta. Esta cestodosis se halla en todas partes, pero se registra con más frecuencia en países de clima cálido o templado, en los que las condiciones económicas son deficientes y repercuten en el bajo nivel higiénico sanitario general. En la fase adulta presentan órganos de reproducción, que en este caso son genitales masculinos y femeninos. Ambos órganos genitales se encuentran en un mismo proglótido, al igual que en las tenias, lo cual da como resultado un órgano hermafrodita. Podemos observarlos perfectamente. Una de las diferencias significativas entre la Hymenolepis nana y la diminuta, además del tamaño, que la diminuta es mucho más grande que la nana, el fondo de la Hymenolepis diminuta es limpio y la oncósfera es mucho más pequeña en la diminuta que en la nana. Dentro de la morfología de la Hymenolepis, a pesar de que son pequeñas, contrario a su nombre, la Hymenolepis diminuta puede llegar a medir hasta 60 centímetros de longitud, mientras que la Hymenolepis nana puede medir de 2 a 4 centímetros de longitud. Y una de las principales diferencias en su escólex es que presenta ganchos, rostro y rostelo, a diferencia de la diminuta que no posee ni ganchos ni rostelo. Aquí podemos observar la morfología de los huevos de Hymenolepis sp, que a mano izquierda tenemos la Hymenolepis nana y a la derecha tenemos la diminuta. Les recuerdo lo siguiente: la Hymenolepis diminuta, contrario a su nombre, es mucho más grande que la Hymenolepis nana y el espacio entre la cáscara externa y la interna se encuentra totalmente limpio, a diferencia de la Hymenolepis nana, que presenta los filamentos o material granuloso entre la cáscara externa y la cáscara interna. El huevo de Hymenolepis nana es ovoide y alino, presenta dos mamelones polares de donde salen los filamentos y presenta su oncósfera y su embrióforo. Mientras que la Hymenolepis diminuta son subesféricos, son mucho más grandes que la Hymenolepis nana, no presentan filamentos entre las dos capas, tiene saliencias mamelonadas, pero el espacio entre las membranas es mayor que en la Hymenolepis nana.
Asimismo como la Asthenia solium y la Asthenia saginata, las Hymenoplepis tienen una morfología cisticercoide, conocida como la forma larval o intermedia, que cuando esta posee una forma esférica, una pared gruesa, no posee líquido y presenta un escólex en cada vesícula. Para el diagnóstico de la himenolepiasis, igual se hace un diagnóstico epidemiológico que lo hace el clínico y un diagnóstico de laboratorio a través de los métodos directos en Salini y Lugol. Podemos observarla. También tenemos entre los métodos directos, tenemos los métodos de concentración como el Cato, el Willis y el Faust. Y por otro lado tenemos los métodos indirectos como los inmunológicos, que generalmente son poco útiles. En esta lámina podemos apreciar en salina los huevos de Hymenoplepis nana, donde se evidencia los filamentos que hay entre la cáscara externa y la interna, mientras que en la Hymenoplepis diminuta se observa ese espacio totalmente limpio, además de que hay una evidencia de tamaño entre las oncósferas. A continuación vamos a realizar la visualización de láminas al microscopio. A continuación podemos observar un corte transversal de cerebro donde se puede apreciar un Cysticercus celulosae, donde en B podemos observar el rostelo, en C es el espacio de la vesícula y en A podemos observar los pliegues de la invaginación. Igualmente podemos apreciar un Cysticercus celulosae, que sería la forma larvaria de Taenia solium. Podemos apreciarlo acá y tenemos el esquema de la imagen. En la siguiente diapositiva podemos observar la visión de un excólex del género Taenia sp. Pero ¿qué pasa con este excólex? Podemos apreciar que tiene una corona de ganchos y al tener una corona de ganchos es indicativo de un excólex de Taenia solium. Podemos observar una proglotida maduro de Taenia solium. Vemos que tiene sus 3 lóbulos en el ovario y que está coloreada con carmín acético. A continuación podemos observar un corte de intestino de ratón donde se observa una Hymenoplepis nana. Aquí podemos apreciar sus segmentos. En esta última visualización podemos apreciar dos excólex. Un excólex donde presenta una corona de ganchos y uno sin corona de ganchos. Por tanto, el que presenta la corona de ganchos que tenemos acá es el de Hymenoplepis nana, mientras que el que se pueden apreciar nada más las ventosas es el excólex de Hymenoplepis diminuta. Muchas gracias por su atención y los dejo con la siguiente frase. Hay que saber cómo disfrutar de una desgracia y no dejarse vencer por ella.